Vamos a... Ya. Buenas tardes. Hola, 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 bienvenida. hola. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Tarde, Buenas Ronnie, tardes. gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes para todos. En un minutito ya vamos a estar empezando, que todavía la gente se está sumando a la conferencia. Les vamos a compartir un video en este momento para arrancar con la conferencia y luego le vamos a dar la palabra a Ronnie y luego a nuestro rabino y profesor Israel Diamant. ¡Wow! ¡Qué emoción! Estoy aquí, alzando mis ojos al mismo monte que los alzó Abraham, hace 3.700 años, acompañado por su hijo Isaac y por sus 2 siervos, mirando hacia la misma ciudad a la que llegó David, el hijo de Isaí, luego de reinar durante 6 años y medio en Hebrón, mirando a la misma explanada a la cual llegó el Señor Jesús hace casi 2000 años a reprender la conducta inadecuada de los sacerdotes. Aquí se construyeron los 2 templos de Israel y fueron destruidos por babilónicos y romanos respectivamente. Este es el lugar en el cual el pueblo de Israel anheló durante 2000 años de exilio regresar, mientras oraba, y Meshkajej Jerusalem, Tishkaj Yemini. Si me olvidase de ti, oh Jerusalén, que se olvide mi diestra, mi mano derecha. ¿Qué mejor sitio que este para invitarte a profundizar en tu conocimiento de la Biblia a través de Biblia Experiencias, Biblitour, Biblia Hebreo, Biblia Torá? Las Biblia Experiencias son cursos virtuales que te permiten profundizar en el texto, la geografía y el lenguaje bíblico y desarrollar la capacidad de solaparlo con lo que verán tus ojos, que recorrerán el terreno en la pantalla. Vas a rememorar las historias bíblicas aquí, en la tierra de Israel. Vas a recibir conocimiento no solamente para ser más sabio, sino también para dar más fruto. La palabra decodificada más allá del papel. Cuando termines de ver y experimentar varias veces las Biblia Experiencias, vas a reafirmar tu fe y vas a dejar tu huella donde están las huellas del cielo. Nuestro guía será la Biblia y nuestros interlocutores serán los principales educadores hispanoparlantes de Israel. Bruhim Abaim, benditos sean los que llegan. Te doy la bienvenida a cursos virtuales sumamente ricos y profundos, definitivamente imperdibles para nuestros hermanos y hermanas amantes de la Biblia en todo el mundo de habla hispana, que tanto extrañamos ver cara a cara aquí, en Jerusalén, en estas épocas. Vení conmigo y te aseguro que no tiene un segundo de desperdicio. Buenas tardes para todos por allí en Latinoamérica. Siendo las 22:06 horas ahora en Jerusalén, me gustaría dar comienzo a una nueva conferencia virtual de las Biblia Experiencias para toda nuestra comunidad de amigos y amigas que pretenden profundizar en el estudio de la Biblia. Mi nombre es Ronnie Kaplan y soy el director general de Las Huellas del Cielo, la empresa que armó las Biblia Experiencias. Las Biblia Experiencias son cursos virtuales sobre la Biblia, sobre su lenguaje, sobre su geografía, sobre su texto,
producidos 100% en Israel, por los principales profesionales aquí en Israel, en los distintos temas, específicamente diseñados para el mundo cristiano en Latinoamérica y para público que le interesa profundizar en la Biblia. Les quiero compartir un pensamiento. Así como ustedes tienen mucho amor por Israel, todos los que están aquí, nosotros desde Israel tenemos también mucho amor por ustedes. Las Biblia Experiencias son a favor del mensaje de la Biblia, que es un mensaje universal, y a favor de que todos fuimos creados a su imagen y semejanza. Estamos felices realmente de poder ir desarrollando día a día, semana a semana, mes a mes, este proyecto tan significativo para nosotros, y espero que tengamos la ayuda del cielo y que todo esto sea para bendición de todo el mundo hispanoparlante. Cursos de hebreo, tours por Israel y cursos acerca de valores de la Biblia son los 3 temas centrales que en este momento se centran las Biblia Experiencias. Tenemos un solo Dios, un Dios que es grande y dulce, y está con todos y todas, y cada uno y cada una de nosotros y nosotras. Llamamos desde Jerusalén a toda América Latina, y queremos hacer un llamado de que llegó el momento en que el mundo se llene de alegría, el mundo se llene de cosas buenas, el mundo se llene de amor, después de todo esto que estamos viviendo en estas épocas. Nosotros pensamos en las Biblia Experiencias que nos tenemos que unir, y la forma de unirnos, o creo quizás de repente compartiendo un pensamiento, la forma de unirnos es unirnos en oración, como en hebreo se dice tefilá. Creo que cristianos y judíos de todas partes del mundo deberíamos unirnos más aún en oración. Y la clase del día de hoy, de hecho, es una clase que va a ser sobre Pesaj, sobre la Pascua judía, y nuestra oración mientras hacemos esta clase que ahora voy a presentar es para la pronta recuperación de Mijael Haim Itzhak Ben Rachel, el hermano de nuestro querido Gabriel Chocrón, uno de los creadores de las Biblia Experiencias, que tenga pronta recuperación y que tenga salud pronto. A diferencia de una clase online tradicional, las Biblia Experiencias aparecen porque creemos que necesitamos un nuevo tipo de enseñanzas, una nueva forma de enseñar, no un traspaso seco de la información, sino un traspaso del corazón de la luz celestial. Para crear cada una de las Biblia Experiencias, nosotros salimos al terreno muchas veces y filmamos las enseñanzas en los sitios emblemáticos donde ocurrieron los acontecimientos bíblicos. Las enseñanzas están ordenadas de tal manera que conforman un programa de estudios donde el alumno puede desarrollar un conocimiento ordenado, metódico y profundo de cada uno de los temas. Volvimos con eso a las oficinas de las Huellas del Cielo, las editamos con imágenes que tomamos en el terreno, les pusimos la música adecuada, y básicamente nos asociamos con la principal plataforma del mundo de cursos virtuales por internet, llamada Hotmart, y de esa manera generamos que con un simple link, cada uno pueda acceder de forma fácil a los cursos a los que quieran acceder. Habiendo dicho esto, tengo el gusto, el honor también, de pasarle la palabra a nuestro querido rabino y doctor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel Diamant, profesor de varios temas, y específicamente respecto a las Biblia Experiencias del Biblia y Torá y del Biblia Hebreo. Así que, en realidad, rabino Israel, te paso a ti la palabra para escuchar sobre la festividad de la Pascua judía, sobre Pesaj,
Pesaj, que significa en español Pesaj, P, boca, Saj, conversa, una boca que conversa. Todo el tema de Pesaj tiene que ver con revivir, rememorar y volver a contar y conversar con los más pequeños y en general todo el pueblo, el milagro de la salida de Egipto. Así que, Rabino Israel, adelante, te paso la palabra. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí junto con nosotros. Que lo disfruten. Hola, hola para todos. Muchas bendiciones desde Jerusalén. Aquí es de noche y nos estamos preparando para las Pascuas, que la Pascua judía, el Pesaj, comienza este sábado en la noche y va a durar una semana. Ahora, primero que nada es algo muy interesante. La Pascua es la fiesta más popular. Primero, tres puntualizaciones. La Pascua es la fiesta más popular que tenemos en el calendario judío. Quiere decir, judíos muy creyentes, menos creyentes, nada creyentes, todo el mundo se junta alrededor de una mesa y todos cuentan sobre la salida de Egipto, sobre el éxodo. ¿Ven? Es la fiesta más popular. Los judíos no tenemos una festividad más popular que Pesaj, que la Pascua. Número 2, es probablemente la ceremonia religiosa más antigua de Occidente seguro. Es una práctica religiosa que se viene llevando hace 3.300 años. Se dice fácil, pero no lo es. Es la ceremonia religiosa que se sigue cumpliendo en forma continua, más antigua, quizá del mundo, de Occidente, con certeza. Y el tercer punto es que para los amigos de la Biblia, ustedes recuerdan que hay un montón de mandatos bíblicos que se refieren a, que son recordatorios de la salida de Egipto. O sea, la salida de Egipto es un hito formativo del pueblo judío y que aparece después en todas partes. Por ejemplo, no se puede tratar mal al siervo, porque siervo fuiste en las tierras de Egipto, y no se puede tratar mal a un egipcio, porque extranjero fuiste en su tierra. Un día por semana tenemos que descansar en recordación de la salida de Egipto, y también descansar a tú, tu siervo, tu buey, todo lo que a ti, tus hijos, etc. ¿Por qué? Porque saliste de Egipto, recordatorio de la salida de Egipto. Y por lo tanto, la salida de Egipto, que es algo básico y central en la historia judía, se considera la primera redención. Les recuerdo a nuestros amigos no judíos que nosotros todavía estamos esperando que llegue el Redentor para la redención final. Esa redención final sería la compleción, la totalidad de la redención que ya empezó con la salida de Egipto. Quisiera hacer una aclaración. Pascua, en hebreo Pesaj es Pascua, pero la Pascua cristiana y la Pascua judía son completamente diferentes. Hablan de temas completamente diferentes. No les voy a robar tiempo, pero sí quiero hacer las precisiones, porque también tienen que ver con una cuestión simbólica. Sí les puedo contar de que la última cena fue una noche de Pascua. Lo que vamos a hacer este sábado por la noche en todas las comunidades judías del mundo, en todos los hogares judíos, que es la cena pascual, el orden de la cena pascual, que es la cena en la que se comía el sacrificio pascual que se sacrificaba en los días del templo al mediodía de la víspera. Entonces, la última cena, hay que ver según qué evangelio, en qué día fue, o según qué tradición, pero si asumimos que fue un jueves por la noche, entonces el jueves por la noche fue la noche del Seder, fue la noche en la que Jesús y sus discípulos celebraron la salida de Egipto. Y por eso hay 3 puntos que quiero mencionarles nada más para que los tengan en mente, que son completamente distintos. O sea, la Pascua judía y la cristiana son 2 temas completamente diferentes. Tienen en común que los días finales de Jesús fueron en Pascua. La última cena es la cena del Seder, pero a nivel simbólico hay 3 cosas que quiero que queden claras. Lo primero, entonces, que Pascua y Pesaj, una tiene que ver con la pasión de Jesús y la Pascua es la salida de Egipto.
Jesús con sus discípulos se reunió a conmemorar la salida de Egipto. Número 1, la liberación. Ahora ya vamos a hablar de la libertad. Número 2, el pan que se come, probablemente la hostia tiene su origen en el pan ácimo, en la matzá, que es un pan, todavía no conseguí en el súper, espero mañana poder conseguir, si no ya les estaría mostrando aquí en la clase. El pan ácimo, que es un pan que no leudó, porque los israelitas cuando salieron de Egipto no tuvieron tiempo de que el pan leude, y por lo tanto hasta el día de hoy comemos el mismo pan que comieron nuestros antepasados cuando salieron de Egipto, que es el pan que estaba sobre la mesa en la última cena. Leonardo da Vinci cuando pintó la última cena, no sé si lo tenía claro, pero era pan chatito, un pan que no leuda, un pan chatito, y nos vamos a referir a ese pan que llamamos el pan de la aflicción, o el pan de la humildad, o el pan de la simpleza, matzá. Y número 3, se toma bastante vino, pero el vino en la tradición judía es algo completamente distinto al vino en la misa o en la Eucaristía, vale decir, no en la Eucaristía. El vino no es un símbolo o un recordatorio de sangre, sino que el vino en la tradición judía, siempre que vean vino, siempre que van a haber alguna ceremonia religiosa judía, si los van a invitar, oh, muy bien, aquí tenemos la matzá, el pan ácimo, que Ronnie nos está mostrando. Siempre que vaya a una ceremonia religiosa judía van a ver que el rabino o el oficiante, casi siempre, tiene una copa y en esa copa hay vino tinto. Puede ser blanco, pero vino, porque el vino alegra el corazón y no se concibe, o sea, dicen nuestros maestros que la presencia de Dios no reposa sino sobre un corazón alegre. Quiere decir, cuando los profetas llegaban al estado de profecía, primero tenían que cantar y bailar, y cuando llegaban a un estado extático, ahí profetizaban. También cuando Jeremías profetizó la destrucción del templo, Jeremías primero cantó y bailó, porque en la tradición judía, por supuesto que el que tiene otras tradiciones y otras creencias, no discuto. En la tradición judía, la presencia de Dios, la realización espiritual, la conexión con Dios, vienen a través de la alegría. Y por eso en todas las ceremonias religiosas, un matrimonio, una circuncisión, se bebe vino. Aclarado esto entonces, que el vino no es sangre, sino es algo que alegra, y en Pascua nos alegramos de que salimos de la esclavitud hacia la libertad, y por eso se toma 4 copas de vino, 2 de las cuales se beben antes de comer en la ceremonia. Quiere decir que cuando ya llega el momento de la comida estamos completamente tirados, porque es un vino dulce generalmente, que pega bien cabezón, como se dice en el Uruguay, un vino que... Entonces uno ya está toda la cena muy contento. Número 3, entonces, el pan no es el cuerpo, no es cuerpo de Dios, etcétera, sino que el pan ácimo que nos mostró Ronnie es el pan que comieron nuestros ancestros cuando salieron de Egipto, y en recordatorio, matzá, lo comemos. Ahora bien, Pesaj entonces es la fiesta de la libertad. De hecho, Pesaj, Pascua, en hebreo tiene 4 nombres. Un nombre, por ejemplo, es el día de la primavera, la fiesta de la primavera, porque comienza la primavera aquí en el hemisferio norte. Para nuestros amigos mexicanos o colombianos lo saben, si tenemos algún visitante del hemisferio sur es al revés, pero entonces en estos días comenzó la primavera en el hemisferio norte. Pascua siempre cae en primavera, y por lo tanto Pesaj es la fiesta del primavera. Segundo nombre que tiene Pesaj es la fiesta de Pesaj, o sea, porque Dios en hebreo quiere decir salteó las casas de los egipcios cuando fue la 10ª plaga, la casa de los israelitas, y castigó a los egipcios. Pero el nombre al que me quiero referir, el nombre más importante, también es el nombre de la fiesta de las matzot, la fiesta de los panes ácimos, pero el nombre al que me quiero referir es la fiesta de la libertad. Entonces, la epopeya libertadora, emancipadora, primera y más importante, o más simbólica, no más importante, pero más simbólica de la historia, es el éxodo de los hijos de Israel del faraón cuando se fueron de Egipto rumbo a la tierra prometida.
todo movimiento de liberación, todo movimiento libertador, toda epopeya libertadora, se inspiró posteriormente en Occidente, por supuesto, no sé en la China o en la India, pero aquí en este lado del mundo, se inspiró en la salida de Egipto. Y ese relato de la salida es el precepto central en la noche. Esta es la noche de Pascua. Este sábado en la noche, si ustedes tienen amigos judíos, conocidos judíos, no los inviten a ir al cine. Están todos reunidos con las familias en la cena de Pascua. ¿Y cuál es el precepto central en esa cena de Pascua? Se come el panásimo y se bebe vino, por supuesto, pero el precepto central, la idea central, el mandato central es relatar la salida de Egipto. Entonces es el gran día de la tradición judía, donde ¿qué se le cuenta a los más pequeños? Se le cuenta que sus ancestros eran esclavos en la tierra de Egipto, que el faraón los esclavizó, y que el eterno Dios de Israel los sacó con mano fuerte y brazo extendido, que Dios los sacó de Egipto, y para darles la Torá, la ley en el monte Sinaí, y después llevarlos a la tierra prometida. Y esa es la historia básica del pueblo de Israel. Ese es el punto de inicio básico. Ahora, Pesaj entonces como fiesta de la libertad tiene dos niveles. Está la libertad individual, algo que nosotros, por supuesto, está la libertad individual física y la libertad colectiva física. O sea, los judíos no construyeron las pirámides. Quiero aclarar, las pirámides, cuando los judíos estaban esclavos en Egipto, las pirámides ya existían. Pero sí construyeron ciudades depósito, Pitón, Ramsés, etc. Los lugares existen hasta el día de hoy. Los judíos, cuando fueron esclavos entonces, y se lograron liberar, se liberaron como individuos y se liberaron como nación. Pero esa es la liberación física. Y ahora quiero aclarar esto. Presten atención que es interesante que todos los preceptos divinos, todos los mandamientos divinos, llegan después de la salida de Egipto. Moisés recibe las tablas en el monte Sinaí después de la salida de Egipto. Y de aquí surge un principio que es muy importante, y es que para poder realizarse uno espiritualmente es indispensable ser libre. Lo que somos hoy en día, por lo menos en Occidente, en los países nuestros de América Latina, personas libres, que uno va a la librería y compra un libro, ve una película, ¿ok? No estamos oprimidos en la mayor parte de los países, por lo pronto, no estamos oprimidos por una dictadura, tenemos libertad de culto, tenemos libertad de reunión. El pueblo de Israel no tuvo que cumplir con el mandato divino, digamos, Dios no tenía expectativas de realización espiritual hasta que fueron personas libres. Y por lo tanto, la libertad política, el hecho de que yo puedo reunirme con quien quiero, leer sobre lo que quiero, tener una conferencia, etc., es la condición sine qua non para poder seguir creciendo en espiritualidad. Por supuesto que nuestros ancestros también tuvieron épocas doradas no, pero tuvieron épocas de gran desarrollo espiritual en épocas adversas. Recuerden ustedes, Jesús de Nazaret predicó en días de la opresión romana, que era una opresión terrible. Pero esos mismos romanos después destruyeron el templo, quiere decir, y mandaron a los judíos al exilio. A lo que me refiero es entonces de que una condición para la realización espiritual es la libertad. Y esa es la libertad física, es la que tenemos, de pasaportes, con números de identidad, ciudadanía, derechos, los derechos ciudadanos. Pero hay otro punto. Nosotros, que es la libertad personal o espiritual interior. O sea, hasta acá hablamos de la libertad exterior. Yo quisiera hablar con ustedes de la libertad interior, porque presten atención de que en muchos de nuestros países de América Latina, en el caso africano en el siglo XX es muy claro. Cuando se fue el régimen de dominio europeo, cuando se fue el opresor, llámese Inglaterra, Francia, como ustedes lo quieran, o sea, el país al que le toca, empezaron las guerras civiles dentro de los ciudadanos. Vale decir, el horror
en los países africanos no se terminó. Digo, en el siglo XX lo podemos ver claro, probablemente en el siglo XIX lo podíamos ver en América Latina, pero el horror y el terror en los países no se terminó cuando se fue el ocupante, el opresor. Se fue el opresor y muchos de los países se transformaron en dictaduras sanguinarias, no de extranjeros, sino de los propios locales. Y ahora entonces quiero ir al segundo gran punto, y es que la libertad política, la libertad exterior, si no va acompañada de un crecimiento personal, una elaboración personal, de poco sirve. Y si no voy muy rápido, y si alguno de ustedes ya estudió un poco de hebreo, los invito a que veamos algo muy interesante. Si tienen una Biblia a mano, los invito a abrir en Éxodo capítulo 2, versículo 12. Éxodo capítulo 2, si están en la computadora, les va a demorar un segundo. Es cuando Moisés huye de Egipto. En el versículo 11 dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos. O sea, ¿se acuerdan que Moisés se crió como un príncipe egipcio en la casa del faraón? Y en un momento Moisés creció y salió a sus hermanos. Es algo muy lindo que dicen nuestros maestros, que la señal de que alguien creció interiormente, es cuando sale hacia sus hermanos, cuando se preocupa por el prójimo. Dice: Moisés, ya crecido, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Hasta acá está bien? Ahora voy al versículo 12. Éxodo 2:12. Entonces miró a todas partes, miró para un lado, miró para el otro, y viendo que no parecía nadie, que no había guardias, mató al egipcio, golpeó al egipcio. Yo estoy traduciendo el hebreo, tengo acá una traducción en español, pero la traducción es más: lo golpeó, no importa, lo golpeó, lo mató, y lo enterró en la arena. Mató al egipcio, golpeó al egipcio y lo enterró en la arena. Uno de los grandes maestros del siglo XX, el sabio Yoyani, el maestro Yoyani, que vivió en Sudamérica unos años después de la Segunda Guerra Mundial, para descansar un poco de todo lo que sufrió. Ustedes saben que Sudamérica, bendito sea Dios, es un continente de paz, por lo menos la mayor parte del tiempo. Y él nos hace notar algo interesantísimo. Yo no sé si es posible. La palabra Moshe, ustedes saben que las letras hebreas tienen valor numérico al igual que las letras latinas. Nosotros los números en hebreo los escribíamos con letras, tal como los romanos hacían con el latín. Hasta el día de hoy, cuando termina una película y viene la fecha en que se hizo, yo nunca logro leer la fecha porque son muchas letras latinas. 1900, 2017. Cuando ustedes van a formar el valor numérico de la palabra Moisés, van a ver que la Mem Shin Hei vale 345. Pero vete aquí algo interesante. Hamitzri, el egipcio, también vale en hebreo 345. Doy fe. Para los que no saben hebreo, es así. No me estoy abusando de gente que no habla el hebreo, pero es algo muy fuerte. ¿A qué voy? Dice el maestro Yoyani, dice así, que Moisés golpeó al egipcio y lo enterró en la arena. Pero el egipcio es Moisés, es el mismo valor numérico. Moisés primero enterró, mató a su egipcio interior, y luego recién después pudo ser Moisés. Vale decir, hay un proceso de crecimiento espiritual necesario e indispensable para que la libertad política y exterior no se transforme en una trampa. Si yo una persona a la que no la dejo salir, ahora le pongo dinero en el bolsillo y la suelto al mundo, es muy probable que terminen en carreras de caballos o en apuestas, o comprando cigarrillos,
o yo qué sé. O sea, la libertad es algo que requiere preparación. Y por eso, en el calendario judío, y también lo pueden ver en el libro de Números, entre Pascua y Pentecostés judío, no el Pentecostés, hay Pentecostés también, por supuesto, cristiano, pero es otro motivo. El Pentecostés judío son 49, 50 días después de la salida de Egipto, que es cuando, según la tradición, se recibió la ley, las tablas de la ley en el monte Sinaí. Y entonces, desde que termina Pascua hasta que llegamos a Pentecostés, hay un proceso de depuración, hay un proceso de trabajo. Nos portamos bien. Es una especie de cuaresma. Por supuesto que no hay problemas con lo que se come, pero son 49 días en los que tratamos de hacer buena letra. ¿Por qué? Porque hay una idea implícita, que es que para adquirir la libertad completa y para llegar a la ley no alcanza con estar libre, porque una persona libre que no está preparada es alguien que está suelto, no es alguien realmente libre. La libertad se ejerce, y se ejerce desde un nivel elevado, de un nivel determinado. Esta libertad responsable, esta libertad consciente, esta libertad elaborada y trabajada, fue el objetivo de la salida de Egipto. Si ustedes van a Éxodo también van a ver de que Moisés podía haber llegado a Israel rapidito, a la tierra prometida rapidito, pero Dios se dio cuenta que la gente no estaba preparada y dio una vuelta larga. La vuelta larga fue para prepararlos, porque cuando lleguen a la tierra prometida iban a ser personas libres que se iban a tener que valer por sí mismas. Entonces, la libertad, la preparación y la realización, las tres etapas. Libertad política y libertad social y libertad física es indispensable para poder desarrollarse, pero no alcanza. Uno tiene que pasar un proceso de probación, un proceso de elaboración, un proceso de trabajo interior que lo haga a una persona tanto libre como responsable. ¿Y a qué me refiero entonces con la libertad? Porque hay algo que es muy interesante. Mis abuelos se criaron en Europa paupérrima. Los judíos eran la enorme mayoría, el 90% de los judíos que vivían en Europa a principios del siglo XX, no eran pobres, eran paupérrimos, eran súper pobres, muy pobres. Por supuesto que el mundo todo era pobre, y en Europa Oriental, que era donde la mayor parte de los judíos vivía, la pobreza era mucho peor que en el resto de... ¿ok? Solo les quiero contar, y me cuentan mis abuelos que cuando llegaron al Uruguay, no podían creer que trabajando un día se podía comprar un pollo, y que en las carnicerías regalaban el hígado para los gatos. Los judíos llegaron apenas malnutridos de Europa, vieron que regalaban el hígado y dijeron miau, porque no podían creer que se podía comer, ¿ok? O sea, los judíos en Europa eran paupérrimos. Y sin embargo, no había marginalidad. Los judíos eran pobres, pero ni bien llegaron a América y las condiciones lo permitieron, trabajaron, ahorraron esto, algunos se mantenían a duras penas, otros fueron a la clase media, otros les fue muy bien, no importa. Pero nunca hubo marginalidad y criminalidad. Fueron muy pobres y oprimidos en Europa, llegaron a América y se hicieron libres. Se salvaron de la guerra, por supuesto, bendito sea Dios, de la Segunda Guerra Mundial, y se hicieron libres en América y prosperaron, cada uno en su medida. Pero no incurrieron en criminalidad o en marginalidad. Y yo creo saber por qué. Porque ellos eran libres a pesar de que en Europa no podían ejercer su libertad. Ellos habían sido educados como personas libres. Les habían contado el cuento de que ellos eran descendientes de señores buenos, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de gente fina, y que por circunstancias históricas vivían explotados y oprimidos en Europa, pero que algún día eso iba a cambiar
porque Dios iba a mandar la redención y los judíos se iban a liberar. Y aprendieron que en una época ya fuimos esclavos antes y salimos. Tanto mi abuelo se tuvo que escapar de Europa, perseguido por la policía. Pero mi abuelo sabía, no por robar zapatos, perseguido era socialista, y en Polonia parece que no caía simpático. Pero él sabía que él era libre. Él sabía que él era un ser humano que merecía toda la bendición de Dios, que por una circunstancia de la vida no los podía recibir, pero él sabía quién era, y él sabía que era un ser humano valioso y que era libre. Ese es el cuento de la libertad. Porque una de las preguntas que surgen siempre dicen, pero tú agarras a una persona que está viviendo en el gueto de Varsovia, encerrado por los nazis, con pocos días por delante para vivir, celebrando una Pascua en la que dice, esclavos fuimos del faraón en Egipto, pero el Eterno nos sacó de Egipto y nos liberó. ¿Qué te liberó si estás ahora viviendo en un gueto? Estás encerrado, estás oprimido, sí. Las circunstancias de la vida de cada uno de nosotros pueden variar. Por supuesto que a todos y a cada uno de nosotros y de ustedes y de todos los que estamos acá y a los que no están acá también, nos deseo y me deseo y les deseo siempre éxito económico y social y salud. La vida a veces, el Eterno a veces, en nuestras vidas pone pruebas. Las pruebas son dificultades, a veces son históricas, a veces son personales, a veces es un año que estamos encerrados, a veces es una pandemia. Hay pruebas, pero cuando uno educa y se educa en la conciencia de que uno es un ser libre, creado a imagen de Dios y por ende dueño de libre albedrío, que puede estar sometido al faraón como alguien exterior y puede estar sometido a sus antojos y a sus locuras como algo interior, a sus pasiones, pero puede también ser libre exteriormente, salir de Egipto exterior, ser un ciudadano libre, y puede también ser una persona libre interiormente, una persona que sabe su valía y que sabe de su responsabilidad y que puede ejercer su libertad responsable para crecer, ser feliz y hacer feliz a otros. Eso es algo eso es una educación, eso es un relato. Y ese es el gran valor. Por eso hay muchísimos preceptos bíblicos, ustedes van a poder leer en el Viejo Testamento, dice, es en recordación de la salida de Egipto. Y una idea judía muy básica es que, ¿por qué hay que contar todos los días? Saben que hay un precepto bíblico de recordar todos los días la salida de Egipto. Todos los días de la vida hay que recordar que salimos de Egipto. Así que, ¿estás loco? ¿Otra vez? No, dice, porque es el modelo de la liberación, del crecimiento personal. Todos los días, todos nosotros, tenemos que salir de Egipto. A veces el Egipto se llama pereza, a veces el Egipto se puede llamar gusto por el alcohol, a veces el Egipto se puede llamar timidez, a veces el Egipto se puede llamar dificultad para entablar relaciones sociales. Cada uno tiene su Egipto, cada uno tiene su faraón que lo oprime, y cada uno tiene una oportunidad de Dios para salir de esa y emanciparse. Pero una vez que se emancipa, tiene que tener claro que se requiere de una gran disciplina para esa libertad ejercerla y crecer con ella y no caer con ella. Y eso es un poco la idea. Entonces, fíjense, volviendo a la mesa pascual el sábado de noche en las casas de todos los judíos. Una de las cosas que va a haber es vino, porque el crecimiento personal pasa por la alegría. Si cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros está triste o está decaído, el primer deber de cada uno de nosotros para consigo mismo, mandato divino, es ocuparse de estar alegre, de estar contento, hacer lo necesario para estar de buen humor. En Pascua se bebe vino porque la liberación y la bendición divina vienen sobre un corazón alegre. Número 1. Número 2. El pan ácimo en la tradición judía, que es chatito,
Mostrarles, por favor, Ronnie, mostrarles una matzá, que quiero que la gente vea el grosor de la matzá, si no es una molestia. En vez de ser un pan, ahora ponelo... Sí, este es la matzá, el pan ácimo. Este es un paquete, ¿verdad? Es un paquete que tiene como 20 matzot más o menos. finitas, como, Sí, no como, bueno, como la hostia. Pero, exactamente. ¿qué es lo que simboliza? Es el pan de la humildad. Es que nos recuerda la esclavitud, es el pan de la humildad. Entonces, una de las ideas es, y con esto quiero redondear y pasar a las preguntas de ustedes, una de las ideas que dicen nuestros maestros, cabalistas y demás, es de que en Pascua, el pan que se infla, el pan leudado, el leudado del pan, se asemeja a la soberbia. Vale decir, el pan ácimo, la matzá, es chatito, es como la persona humilde que no se infla, que no se llena de sí misma. El pan que se infla se asemeja a la persona soberbia. Fíjense que por la ley bíblica no se pueden traer panes, no se puede traer una harina leudada al altar, porque la soberbia simboliza la soberbia, y la soberbia es el gran impedimento para acceder a la divinidad. Y por lo tanto, una de las cosas de las que nos tenemos que liberar en Pascua, tenemos que volver a la simpleza, tenemos que volver a la humildad. Fíjense que una persona que es humilde nunca se enoja. ¿Por qué nos enojamos en general? Porque no somos tratados de la forma en que consideramos que merecemos ser tratados. Pero eso depende mucho de cómo uno se ve a sí mismo. Una persona humilde de verdad, no que se considera una porquería, humilde. Como Moisés, de Moisés está escrito que era la persona, el hombre más humilde, Beish Moshe, y el varón Moisés era el más humilde sobre la tierra. O sea, una humildad no por insignificancia, sino una humildad por ubicación. Una persona humilde no se enoja, una persona humilde no toma decisiones apresuradas. El control sobre el ego y el control sobre la soberbia propia es uno de los mensajes de la salida de Egipto. ¿Por qué? Porque, señores, y con esto sí redondeo y termino, ahí paso a las preguntas de ustedes, de Egipto nosotros no salimos, según el relato bíblico, y según la tradición ancestral, de Egipto no salimos por mérito propio. No salimos de Egipto porque éramos más inteligentes, porque nos rebelamos contra el faraón, luchamos, lo derrotamos. Salimos por la gracia de Dios. Entonces, es la gran fecha en la que tenemos que recordar que todas las cosas buenas que nos pasaron no las ganamos por propio mérito, sino que el primer gran empujón lo recibimos de arriba. Y cada uno de nosotros, en cada uno de los aspectos de su vida, tuvo una gran bendición. El que de nosotros no es bueno dibujando, es bueno escribiendo, tipeando. El que no es bueno tipeando es bueno para la matemática. El que no es bueno para la matemática es bueno para el fútbol. Todo uno de nosotros tiene una bendición, un gift, un regalo de Dios de algo. Cada uno de nosotros en algún momento de la vida recibe un espaldarazo de Dios para salir adelante. ¿Sí? Dios creó el mundo para que el ser humano crezca por mérito propio, pero el gran empujón lo da siempre Dios. Y con esa conciencia de que dependemos de Dios y de la gracia de Dios, pero por otro lado, que es nuestra responsabilidad construir nuestra libertad, es un poco el mensaje de la Pascua judía. Pascua que va a durar 7 días. El primer día conmemora la salida de Egipto y el 7º día conmemora el cruce del Mar Rojo. Son 7 días en los que se come pan ácimo, no se puede comer pan leudado. En las casas de muchos de los que estamos acá, estamos en plena limpieza y en pleno preparativos en las cocinas para sacar el pan y traer las matzot, porque esa simbología también se aplica en la práctica y se lleva adelante en la práctica.
Preguntas, señores. Rabino Israel, antes de pasar a las preguntas, quiero decir un par de cosas pequeñas. Primero que nada, agradecerte a ti por tu tiempo, por tus importantes mensajes y excelentes explicaciones sobre la Pascua, sobre Pesaj. Yo no sé, me siento un poquito acá que estamos como casi en el Seder, en la cena pascual, todos sentados alrededor de la misma mesa, charlando y recordando juntos la salida de Egipto. Para mí es un placer que estamos aquí como hermanos, como dice en Salmos, como hermanos sentados juntos acá. Y realmente es un placer ver a gente de toda América Latina con nosotros. Quiero compartir primero una cosa técnica y después también de corazón darles un pequeño mensaje. Algo totalmente técnico en los comentarios aquí en el chat del grupo de Zoom, Joel, nuestro compañero de las Biblia Experiencias, les dejó los links de las páginas de los diferentes cursos de Biblia Hebreo, de Biblia Torá y de Biblitour para que puedan conocer un poco más. Y también de regalo, les pusimos ahí un código de descuento. Si ustedes quieren adquirir alguno de esos cursos, pueden utilizar ese código y van a recibir un 40% de descuento solamente para ustedes, solamente para la gente que está acá. Es un descuento exclusivo, así que el que lo quiera utilizar, ahí está. Ese es el primer regalo que les quiero dar. Y el segundo regalo que espero de alguna forma darles o compartir con ustedes un poquito otra enseñanza que para mí realmente me tocó mucho el corazón, y siento que cuando uno tiene algo que le toca el corazón y que le da mucho en la vida, lo mejor que uno puede hacer es compartirlo. Y por eso lo quiero compartir ahora unos minutos con ustedes. Como bien dijo el rabino Israel, la fiesta de Pesaj es, bueno, la fiesta de la libertad, de la liberación del pueblo judío, pero hay una, vamos a decir, una ambigüedad un poco extraña, que es el hecho de que estamos saliendo de la esclavitud del faraón para entrar en otro yugo, ¿no? O sea, entrar en otra esclavitud, ser ahora siervos de Dios, ser ahora esclavos o siervos del creador del mundo, ¿no? Y todo eso lo vemos en el momento en que Dios nos entrega la Torá, nos entrega la Biblia, y lo vemos especialmente reflejado cuando Dios nos da los 10 mandamientos, ¿no? Nos da ahí leyes por las cuales regirnos. Entonces primero surge la primera pregunta, que es, si acaso la libertad es poder hacer lo que me da la gana, que un poco también lo habló el rabino Israel cuando estaba conversando ahorita, o acaso la libertad es poder hacer lo que debería hacer, poder cumplir realmente con el propósito. Y la visión del judaísmo, la visión de la fe judía, no es que la libertad es el libertinaje, poder hacer lo que queremos y poder ir en contra de los principios o ir en contra de lo que sabemos que está bien y que es moral, sino que la libertad es la capacidad que tenemos para poder realmente cumplir nuestro propósito, cumplir nuestro objetivo. ¿Y cuál es nuestro objetivo en el mundo? El judaísmo enseña que nuestro objetivo en el mundo es tikkun olam, reparar el mundo, arreglar el mundo, hacer buenas acciones para hacer de nuestro mundo, de nuestro planeta, un mejor lugar. Explican los sabios judíos que el concepto de tikkun olam es que Dios creó un mundo, que el mundo está incompleto de alguna forma, como decimos, como dice la Biblia, que Asher bara Elohim la'asot, que Dios creó para hacer. No significa que la creación de Dios terminó el día que terminó la creación y ahí se acabó el mundo, sino que día a día nuestro trabajo es reparar el mundo, hacer el bien y seguir construyendo y seguir creando este mundo. Y algo interesante que vemos en los 10 mandamientos, que como digo es el momento cumbre en el que recibimos la esclavitud, la servidumbre de Dios, es que nosotros vemos que los 10 mandamientos en realidad son 9 mandamientos de alguna forma, porque del mandamiento 2 al 10 hay mandamientos claros, hay preceptos claros que Dios nos dice: no robarás, o honrarás a tu padre y a tu madre, o no tendrás otros dioses delante de mí, o los 10 mandamientos que todos conocen, o cuidar el Shabbat, etcétera, etcétera. Pero el primer mandamiento es un mandamiento un poco extraño en realidad, porque no hay un mandamiento. Dios simplemente nos dice: yo soy tu Dios, el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ese es el primer mandamiento. Y los sabios judíos preguntan, ¿cómo nosotros podemos decir que eso es un mandamiento? No hay un mandamiento, no hay una acción, no hay un precepto claro de ese mandamiento. Pero vamos a fijarnos en dos detalles muy interesantes. Uno, de todas las cosas que Dios podía haber elegido para, vamos a decir, mostrarnos quién es, Dios elige hablar de la salida de Egipto. Dios podría haber dicho: yo soy tu Dios, el Dios que creó el mundo. Yo soy tu Dios, el Dios que le prometió a Abraham. Yo soy tu Dios, muchas cosas que nos podría haber dicho, y Dios decide en específico a este pueblo de Israel, que acaba de salir de Egipto, decide decirle a este pueblo: yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Justamente para indicarle al pueblo de Israel que Dios no es un Dios alejado, un Dios que creó el mundo y se fue, un Dios que no participa en nuestra vida, sino que Dios es un Dios activo en nuestras vidas. Y ese es el mandamiento, y ese es el segundo detalle. El mandamiento es entender que Dios está presente con nosotros en cada momento,
que Dios es realmente quien maneja las cosas del mundo, que Dios es realmente quien está detrás de cada desafío, de cada cosa difícil, de cada prueba, Dios está detrás de eso. Y yo les digo, Ronnie al comienzo y realmente lo comparto de todo corazón, Ronnie al comienzo de la charla dijo que la clase de hoy iba a ser para la pronta curación de Mijael Haim Itzhak Ben Regel. Él es mi hermano, que hace ya 6 meses le diagnosticaron un tumor en el cerebro y un cáncer bastante avanzado. Y la verdad que han sido 6 meses de pruebas muy, muy intensas, de pruebas muy difíciles, donde los doctores decían que no duraba 3 días más, y gracias a Dios llevamos 6 meses y sabemos que va a durar muchos años más con la ayuda de Dios y con las oraciones de ustedes y de todos los que están orando por él. Y realmente lo que más fuerza nos ha dado como familia, y por eso lo quiero compartir con ustedes, es este pequeño pensamiento, el entender que Dios es el Dios que maneja el mundo, que el doctor puede decir A y los números pueden decir A y todo puede verse de otra forma, pero nosotros somos un pueblo de personas creyentes. Nosotros creemos que quien dirige el mundo es Dios y quien determina todo es solamente Dios. Y como se dice en hebreo, en od milevado, no hay nada fuera de él. Y cuando no hay nada fuera de él y él es el que dirige cada cosa, ese es el verdadero mandamiento que tenemos. Cuando se presentan las pruebas, tener esa fe, esa convicción, esa creencia total de que nosotros estamos bajo las manos de Dios y que no importa lo alta que se vea la montaña o lo difícil que se vea la prueba, con la ayuda de Dios todo lo podemos superar. Y esa creo que es la verdadera libertad que tenemos ahora nosotros como pueblo, como seres humanos, y un poco lo hablaba también el rabino, es realmente la libertad de liberarnos de todas las limitaciones, de liberarnos de todas las cosas que creemos que son imposibles o que no podemos hacer, o que tal vez, como dijo bien el rabino, soy muy tímido o soy muy, no sé, tengo poca capacidad para hacer algo. En el momento en que entendemos que todo viene de Dios y Dios es quien nos va a otorgar la fuerza y nos liberamos de toda limitación, de todo pensamiento de que las cosas no pueden cambiar, de que no pueden haber milagros, de que Dios no puede poner su mano, en ese momento somos realmente libres. Ese fue mi mensaje. Espero que haber sumado algo y que haber tocado un poco también sus corazones y compartir realmente este regalo increíble que es la fe y la libertad verdadera bajo la creencia de que Dios maneja el mundo. Ronnie creo que quería también decir algo. Ronnie, si quieres acá y si tienen alguna pregunta, yo propongo, no sé si van a estar de acuerdo conmigo, que levanten la mano o que escriban en los comentarios acá en el chat, y de esa forma podemos ir respondiendo preguntas. Y bueno, espero que sigamos disfrutando y sigamos compartiendo alrededor de esta mesa de Pascua adelantada. Gracias, Gaby, por compartir. Creo que lo mejor va a ser ahora realmente preguntas. Yo veo ahí algunas manos levantadas y de repente después nos quedamos en la sobremesa del orden de Pascuas, del Seder de Pesaj, y seguimos conversando y seguimos compartiendo la palabra juntos. Así que, si te parece, Gaby, le pasamos, vos te da la palabra para preguntas, que respondería el rabino Israel. Gracias. Perfecto. Vamos a comenzar con Luz, que fue la primera en levantar la mano. Luz, te estoy habilitando para que abras el micrófono y puedas preguntar. A ver si Luz está aquí con nosotros. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Saludos a todos desde Colombia, acá en Barranquilla. Mil y mil bendiciones para todos los que están allí conectados. Gracias a Dios por la vida de Joel, de Ronnie. Qué bendición por el rabino Israel Diamen. Estoy súper fascinada con esta conferencia, me parece magnífica y en primer lugar quiero felicitarlo. Tengo una pregunta que para muchos puede parecer de pronto un poquito como no tan importante. Para mí sí, como persona que también predica la palabra como pastora, no pretendo saberlo todo. Entonces quisiera saber qué tanta relación tiene la Pascua judía con la Pascua que celebramos nosotros los latinos y que se celebra en muchos lugares del mundo. ¿Qué relación tiene con la fecha y el modo de celebración? Muchísimas gracias por la respuesta. Hola Luz. La fecha es la misma porque los eventos que conmemoran la Pascua cristiana ocurrieron en los días de la Pascua judía. O sea, los discípulos, Jesús y los discípulos estaban celebrando Pesaj, y por lo tanto la forma de fijar la Pascua también es según el calendario y según las estaciones
siempre cae el domingo de Semana Santa, es el domingo inmediatamente posterior a el día de la Pascua, que se conmemora la salida de Egipto. Siempre hay una diferencia de 2 o de 3 días, o de 1 o de nada. A veces coincide el domingo de Ramos, si no me equivoco, con la Pascua hebrea. Por otro lado, la forma de celebración, celebran 2 cosas completamente distintas. Entonces la forma de celebración es completamente distinta. Pero no me cabe duda que el hecho de que en la misa, en el servicio, se come hostia, que es muy similar a la matzá, y se bebe vino, a pesar de que tiene otra simbología, por lo menos, no sé, cada corriente, es una reminiscencia clara de el origen en la Pascua, de la Pascua cristiana como origen en la Pascua judía, a pesar de que hoy en día celebran cosas diferentes, totalmente diferentes. Conmemoran. Muchísimas gracias, Rabino. Gracias. Por favor. Muy pertinente y muy clara. Un abrazo para todos. Gracias, gracias. Ahora, con el permiso de ustedes, me gustaría permitirle ahorita hablar o preguntar al pastor Eduardo Gómez, que está aquí con nosotros desde Colombia. Pastor Eduardo, estoy aquí abriendo para que pueda abrir su micrófono. A ver si nos está escuchando. A ver. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, un saludo muy cordial a nuestro gran amigo Ronnie Kaplan, a su familia allá en Uruguay, a Gabriel también y toda su familia en Venezuela. Gabriel, vamos a estar orando mucho por la sanidad de tu hermano. Estaba recordando la palabra del Señor que dice: yo soy el Señor, yo soy Adonai tu sanador, y seguramente ese testimonio que tú diste pues es también resultado de muchas oraciones. Ahora estaremos orando. Un saludo muy cordial también al rabino, que nos ha dado tan poderosa enseñanza, y al igual que a tantos amigos, en el caso del pastor Rubio, su comunidad, a pastora Lida allá en Cartagena y la pastora Lucelena y todos los que están acá. Bueno, muy puntual, son 2 años por causa del COVID-19 que la celebración seguramente ha sido no la habitual. Y para el caso de los que están allí en Israel, Rabino, Ronnie, Gabriel y otros más, y también todos los de la comunidad judía, mi pregunta es, al haber sucedido esto el año pasado y de pronto en esa situación de confinamiento, esta celebración de Pascua ha traído, le hago la pregunta al rabino, ha traído una mayor reflexión, un mayor recogimiento a las personas que lo están celebrando este fin de semana y los que lo celebraron el año pasado. Gracias, rabino. Sí, hola, un gusto conocerlo. La verdad que este año ha sido un año muy especial, muy, muy fuerte. Por ejemplo, los servicios religiosos que se tenían normalmente en sinagogas salieron a la calle, y entonces se formaron, donde antes había un servicio religioso, ahora hay 4 o 5. Entonces uno va por las calles de Jerusalén y en cada esquina hay un servicio religioso. Son días prácticamente mesiánicos. Es algo muy, muy fuerte. Y en el tema de la salida de Egipto, sí, o sea, en la salida de Egipto siempre recordamos todas las amenazas que pasó el pueblo judío a lo largo y las peripecias a lo largo de su historia, y que siempre, y dice la canción más importante que cantamos en la noche de Pascual, es la canción, no la voy a cantar porque soy misericordia con ustedes, pero de pronto después los muchachos acá le pueden poner el clip, ¿cómo es el video? Es porque la promesa que le dio Dios a Abraham y a Isaac y a Jacob, de que no iba a abandonar a sus simientes, por el mérito de esa promesa, dice, con la fuerza de esa promesa, fue la que defendió a nuestros ancestros en cada generación, que en cada generación siempre se levantó un faraón para matar a los hijos de Israel, y el Eterno siempre nos salvó de sus manos. En este caso se trata de un virus, que siempre es más fácil tener un enemigo al quien odiar. Acá en este caso, no odiar, pero digamos, un enemigo al que uno puede confrontar. En este caso es un virus y nos obligó a confrontarnos a nosotros mismos.
a nuestra capacidad de autodisciplina, nos mostró nuestras flaquezas, nos mostró nuestras desorganizaciones, y fue un desafío muy grande. Bendito sea Dios, esta Pascua ya la vamos a celebrar en familia, como habitualmente, gracias a que el Estado de Israel consiguió vacunas rápido y en forma y en tiempo, y probablemente todos los jerusalemitanos o israelíes que estamos aquí estamos todos vacunados. Les deseo a todos ustedes pronta vacunación, y les recomiendo cálidamente que en el momento que en los países de ustedes aparezcan las vacunas, corran primeros a dárselas, por la experiencia empírica de aquí, los niveles de contagio bajaron muchísimo. Y bueno, va a ser una Pascua, primero Dios, una Pascua especialmente alegre. Muchas gracias, Rabino, muchas gracias, Pastor Eduardo. Antes de darle la palabra al Pastor Rubio, solamente sumo de que, de hecho, el año pasado, cuando comenzó realmente todo lo del corona, justo celebramos también la festividad de Pesaj, y hay una canción que yo tampoco voy a cantar, muy famosa, que todas las familias cantan alrededor de la mesa de Pascua, que se llama Manish Taná, de qué diferencia entre esta noche y todas las demás noches del año. Normalmente se canta así en familia, en pequeño, dentro de la casa, dentro de la mesa, y el año pasado, como no pudimos reunirnos en familia por el tema del corona, decidimos, en vez de hacerlo callados y en secreto, más bien salir a las terrazas de las casas y cantarlo toda la ciudad juntos a la misma hora, esta canción de Pascua. Imagínense qué gran gloria a Dios todos cantar juntos Manish Taná, y realmente darnos cuenta que la familia no solamente dentro de la casa, sino que somos una gran familia, ¿no? Y creo que fue un momento muy emocionante. Ahora le quiero dar la palabra al Pastor Raúl Rubio, que está aquí con nosotros. Le estoy abriendo para que pueda hacer alguna pregunta. Shalom, shalom, querido Rabino, qué honor, qué gusto. Ronnie, Joel, refuah shlema para tu padre, querido Gabriel. Muchos de nuestros comunitarios son alumnos vuestros. Estamos en este proceso maravilloso de la alianza con Ronnie, a quien estimo muchísimo, y todo su trabajo. Y qué alegría, Rabino, escucharlo hablar sobre Pesaj. El mundo cristiano está redescubriendo su historia. Y esto es Hasbará, esto es diplomacia pública de altísima profundidad, cuando van descubriendo que ese Jesús al que aman es un judío, es Yeshua, y estaba celebrando Pesaj, no una despedida de buenos amigos, y todo lo que hizo fue un ceder de Pesaj según la halajá de Hillel. Entonces es una delicia escucharle y entender que obviamente vamos leat, paso a paso en este proceso, y la apertura de ustedes, el pueblo judío, hacia todos los no judíos, con estas maravillosas enseñanzas, traerán luz, y la luz pues disipará la tiniebla. Solo quería dar un saludo, un Pesaj, Kasher Besameach, que podamos disfrutar todos. Rabino, celebramos Pesaj hace 20 años, de la forma kosher absolutamente. Wow. Y me alegra mucho todo esto que estamos viendo y que nuestros ojos están viendo. El pueblo cristiano debe entender que Jesús no fue un niño que iba los domingos a la iglesia católica. Él iba todos los Shabbat, como era su costumbre, allí en Kefarnaún, a celebrar Shabbat en la sinagoga. Así que qué alegría y muchas bendiciones a todos. Gracias por la palabra. Lo felicito por el hebreo. La verdad que... Kitzat. Wow. Así que bueno, los felicito, y qué lindo saber de que están avanzando y que ya llevan años de celebración. Es importante saber, Pesaj es una fiesta que también reúne en la mesa judíos muy creyentes con comunistas. El quinto hijo. Cada uno tiene su lado, ¿no? El muy religioso tiene el lado de la gracia de Dios que nos sacó de Egipto, y el comunista tiene el lado de la liberación de los esclavos. Cada uno tiene, y alrededor de una mesa todas las personas se encuentran y superan también las diferencias de opinión, así que también es una fiesta de la pluralidad, del pluralismo, del encuentro entre hermanos, y los felicito. Y esto tenemos que predicarlo en todas partes. Le amamos, Rabino, qué gusto, y gracias por esta apertura. Gracias. Veo una pregunta más de Joana Ramos.
que estoy aquí abriéndolo para que pueda abrir el micrófono. Vamos a ver. Vamos a darle un momento más a ver si... Ahí va. Sí. Bueno, no se escuchaba bien, pero bueno, si no hay ninguna otra pregunta, que no veo más manos levantadas, quiero nuevamente recordarles... David, saludar a todos los amigos que están acá primero. El pastor Ángel Flores lo vi levantando la mano, y también a el señor Marcelo Orozco. Un momento. Pastor Ángel, ahí le estoy... Perfecto. Listo, gracias. Un saludo cariñoso a todos. Gracias, Rabino. Me quedó una duda. Usted hablaba como de tres grandes ideas. La liberación, la salida de Egipto, luego ese crecimiento en responsabilidad y una tercera etapa que la verdad no alcancé a captar. Pero, o sea, el término, pero me dio la impresión que la liberación era exactamente el escape de la opresión, pero que la responsabilidad vino con la ley. Pronto les llegó la ley para hacerles responsables y ya. Claro. Y luego, ¿qué es la tercera etapa? ¿Es la tierra prometida? ¿Podría nada más recordar eso? ¿Y cómo lo ven? Bueno, la etapa es la salida de la esclavitud, los días de preparación hacia Pentecostés, para que cuando se reciba la ley, el que recibe la ley sea una persona responsable. Para poder recibir sobre uno la ley, uno tiene que tener una elaboración, pero tiene también que ser libre. Una vez que una persona es libre, es responsable, se puede hacer cargo de sí mismo y se conduce según la ley de Dios, entonces puede entrar a la tierra prometida. La tierra prometida es el éxito y la realización personal de cualquiera de nosotros. Fue la tierra prometida de nuestros ancestros. Pero en la vida de cada ser humano cada uno tiene su tierra prometida, personal, y cada uno sabe cuál es algo que... Pero para poder llegar a la tierra prometida de uno tiene que hacerse cargo de sí mismo, y eso requiere una autodisciplina, y requiere ser libre exterior e interiormente. Gracias. Saludos. Gracias. Sí, creo que Marcelo Orozco también quería hacer una pregunta. A ver. Ahí estamos. Marcelo. Sí, servidor, gracias. ¿Querías hacerle alguna pregunta al rabino Israel? Buenas tardes a todos. Bueno, principalmente yo me estoy gozando. Soy servidor Marcelo Orozco desde México. Un saludo de Frontera Piedras Negras. Nosotros hemos tenido la bendición de conocer rabinos aquí en la frontera. Han venido 2 ocasiones y hemos aprendimos muchísimo de ellos. Y bueno, ahorita lo que está diciendo el rabino Israel, pues es importante porque había cosas que yo tenía dudas y ya las aclaró en este momento en su conferencia. Creo que ha sido mucha bendición, y también a su hermano Ronnie. Y yo realmente le doy gracias al Señor porque ustedes están platicando con nosotros que somos cristianos, ¿verdad? Que tenemos otras ideas, pero que nos están aclarando muchas cosas que tal vez no sabíamos. Yo creo que estas conferencias van a hacer de mucha bendición para todo ello. El Señor nos ha permitido ir 2 veces a Israel. Conocemos el país de Israel, amamos a Israel. Estamos dentro de una organización mundial que se llama Benecer Operación Éxodo. Nosotros estamos tratando de colaborar con el Señor en el aspecto de judíos a Israel. Entonces hemos conocido muchísima gente de Israel y realmente ha sido una gran bendición. Es algo que nosotros estamos enamorados de Israel, vaya. Esa es la bendición, y siempre estamos buscando noticias nuevas y pues cuando nos invitaron a esta conferencia, pues fue de gran bendición porque mira, ya llegaron los hermanos pues con nosotros, ¿verdad? Precisamente Ronnie y el rabino de Israel. Así que pues, le doy gracias por ustedes, ¿verdad? Porque están transmitiendo esta importantísima enseñanza. Yo creo que va a ser de
de mucha bendición. Aunque este programa que estamos viendo, entiendo que es una cortesía, pero sí estamos inscritos para las conferencias continuas. Entonces les enviamos saludos desde México a todos ustedes, la comunidad de los pastores de acá de Piedras Negras, de Coahuila, y me da mucho gusto que nos haya permitido compartir en estos momentos unos minutitos con ustedes. Shalom a todos, muchas gracias. Bendiciones. Shalom. Gracias. Con permiso del Rabino Israel y con permiso de todos los pastores y de Gabriel y de Joel, y de todos y cada uno de ustedes, quiero unas palabritas más para finalizar, si bien nos quedamos en la sobremesa, luego si quieren para seguir conversando. Gracias por sus palabras, Pastor Marcelo, saludos al Pastor Fernando Ruiz de Coahuila, gracias a todos los pastores que hablaron antes, y gracias a todos y cada uno que está con ustedes. La verdad que a mí me emociona mucho pasar por las caras de todos, los encuentros que hemos tenido en América Latina en los últimos años, ya los extrañamos en América Latina y también en Israel, y también las caras que no conocemos, que son las que más estábamos esperando aquí. Mientras el Rabino Israel hablaba, estaba repasando la porción donde se cuenta sobre el séptimo día de Pesaj, o sea, la apertura del mar de juncos, y vi algo muy interesante aquí que quería compartir también. Estoy en el libro de Shemot, en el libro de Éxodo, en la edición de la familia Pérez, y dice así en hebreo, dice, Vayet Moshe et yado al hayam, Moshe extendió su brazo sobre el mar, Vayashav hayam lifnot boker leitano, y al amanecer, estamos en el día 21 de Nisan, el mar recobró su estado normal. Fíjense esa palabra eitanó, puede ser estado normal, puede ser también vigorosidad, su vigor. El mar recobró su vigor. Dice, el mar recobró su estado normal mientras los egipcios huían hacia él, porque los egipcios estaban tan confundidos en ese momento, que huyeron en dirección al mar, hacia las mismas aguas que estaban embravecidas. Y entonces, dice, el Eterno revolvió a los egipcios en el seno del mar. El Eterno revolvió a los egipcios en el seno del mar. Ellos como que se incorporaban y se volvían a caer en el seno del mar junto con sus carros, hasta que sus cuerpos como que se quebraban en pedazos, pero Dios los mantenía vivos hasta el final para que padecieran ese dolor. Ahora, es interesante que dice, y el mar recobró su estado normal, o sea, el mar se había abierto, había abierto y se había transformado en tierra, y luego recobró su estado normal, es decir, su estado de volver a ser agua. Y estaba viendo una de las explicaciones aquí, y dice que no hay que leer la palabra eitanó, sino que hay que leerlo de forma letnao, no le eitanó, no a su vigorosidad, a su vigor, sino letnao. Letnao volvió a su condición. Y dicen acá las explicaciones que estaba leyendo mientras estaba escuchando al Rabino Israel, que en realidad cuando Dios creó los mares en la creación del mundo, los mares firmaron con una especie de pacto con Dios, o más bien una condición de que el séptimo día de la salida de los hijos de Israel de Egipto, el mar iba a cambiar, el mar iba a dejar de ser mar y a pasar a ser tierra. Ronnie, disculpa que te corte un segundito nada más. El Rabino Israel se quería despedir ya que tiene otro compromiso, así que como vos dijiste, la seguimos en la sobremesa nosotros, pero queríamos que el Rabino Israel se despida de nosotros. Por favor. Bendiciones para todos de Jerusalén y por favor cuídense mucho, tapaboca, alcohol gel y a vacunarse. Y primero Dios, con salud, nos vamos a encontrar todos en Jerusalén pronto. Gracias, Rabino Israel. Gracias, Rabino. Abrazo gigante. Claro que sí. Gracias. Gracias. Entonces, para terminar solamente, y también despedirnos, o nos quedamos aquí también conversando, dice que el mar volvió, o sea, que no hay que leer la Itanó,
a su vigorosidad, sino que hay que darle tnao, porque los mares hicieron un pacto con Dios que el séptimo día de la salida de los hebreos de Egipto van a cambiar de 0 a 100 en realidad, de 0 a 100, es decir, de mar a tierra. Y eso es lo que hay que leer acá en este versículo, por lo menos, es decir, que a veces en nuestra vida, para ejercer nuestra libertad al máximo, decía el rabino Israel, hablando de ejercer nuestra libertad, tenemos que saber que puede llegar un momento en nuestra vida que tenemos que ser algo completamente distinto a lo que somos. O sea que a veces hay un momento dado en nuestro día a día que si nosotros somos tal cosa, o sea, somos una persona X, para poder ejercer nuestra libertad y poder actualizar nuestro potencial, significa que nosotros también tenemos que ser a veces algo completamente distinto a lo que somos en esencia de repente. ¿Para quién? Para el otro. Para alguien que nos necesita. Para alguien que necesita de nosotros. A veces para el otro, para un hijo, para un prójimo, para otra persona, tenemos que ser algo distinto. Y algo que yo les quiero así compartir, que es algo que vi viajando por muchas iglesias en América Latina durante varios años, desde que me retiré, digamos, del ejército, y ahora seguimos en la reserva, pero desde que salí de la parte de ser personal de cuadro, es la obra de la iglesia, la obra de sus instituciones, de cada uno de ustedes, que he visto y que me tocó profundamente el corazón, y esa capacidad de a veces ser algo distinto de uno mismo, ¿para quién? Para el otro. No solamente estar allí cerrado en la doctrina de uno 100%, sino ser algo distinto para el otro. Tengo que pensarlo un poco más la idea, pero quería compartirla porque la estaba leyendo un poquito mientras el rabino Israel conversaba. Así que no es tan fácil el tema de ejercer la libertad. La libertad también es la capacidad de ser algo completamente distinto de lo que realmente me creo que soy, y tengo el armatoste para hacer eso. ¿Para quién? Para el prójimo. Con esa palabra, no sé si hay algún comentario más o qué, pero queremos desearles a todos y cada uno felices Pascuas, decirle que gracias por seguir, por querer tanto Israel, por amar a Israel, por orar por Israel, por interceder constantemente por Israel. Ese amor es correspondido y es viceversa también nuestro hacia ustedes. Y decirles que todos estos proyectos que hemos desarrollado, como las Biblia Experiencias, estos cursos virtuales para profundizar en el conocimiento de la Biblia, que han sido filmados en el terreno aquí en Israel, los hicimos pensando en ustedes, en estos tiempos en que no se puede llegar aquí lamentablemente, y también para muchos millones de personas que no pueden llegar aquí muchas veces a Israel, parte del pueblo evangélico en América Latina. Con eso decirles que eso nomás, que están en nuestras oraciones, vamos a estar pensando en ustedes también el día del orden de Pascua, del Seder de Pesaj, el día sábado en la noche, aquí en Israel cae el Seder de Pesaj, y que los queremos mucho, que les mandamos un abrazo grande, y que estamos en contacto, y así, un abrazo desde Jerusalén, desde Jerusalén. Gracias por estar presentes.